Él creía que para construir un imperio, debía sacrificar el amor. 10 años después, con el mundo a sus pies, una tragedia lo dejó con la única cosa que su dinero no podía manejar, un bebé indefenso. Desesperado, buscó a la mejor niñera que su fortuna pudiera comprar, una extraña que le devolviera el orden a su vida. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con que el destino le había cobrado su deuda. La mujer que había llegado para salvarlo era el fantasma de su mayor error, el amor que abandonó para alcanzar la cima. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del éxito, para Ricardo Valdivia, era el silencioso y letal zumbido del aire acondicionado en la sala de juntas del piso 50. Era el suave chasquido de un bolígrafo de platino firmando un contrato de 9 cifras, el murmullo respetuoso de sus vicepresidentes mientras esperaban su veredicto. A sus 30 años, Ricardo había cultivado el silencio como su arma más poderosa. Era un hombre forjado en la ambición, un arquitecto de un imperio financiero construido sobre los cimientos de una determinación despiadada. Su ático en el centro de la ciudad era una fortaleza de cristal y acero, un santuario minimalista donde cada objeto tenía su lugar y cada superficie brillaba con un pulido impersonal. Era el reflejo de su vida, ordenada, controlada y emocionalmente estéril. Estaba en medio de la adquisición hostil de una empresa tecnológica rival, un movimiento que había estado planeando durante meses. Frente a él, los abogados de la otra parte sudaban bajo la fría mirada de Ricardo. Las condiciones son inaceptables, dijo, su voz era un barítono tranquilo que cortaba el aire como un cuchillo de hielo. Mi oferta final está sobre la mesa. Tienen 1 hora para aceptarla o veremos cómo sus acciones se desploman en la apertura del mercado mañana. La reunión ha terminado. Los hombres se marcharon, derrotados. Ricardo no sintió euforia, solo la fría satisfacción de una victoria inevitable. Se quedó de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad extenderse a sus pies. Lo tenía todo. Riqueza, poder, respeto, miedo. Todo lo que se había propuesto conseguir 10 años atrás, cuando tomó la decisión que redefinió su vida. Y sin embargo, en momentos como este, en la cima de su mundo, una extraña sensación de vacío se arrastraba por sus venas, un frío que ni siquiera la fortuna más grande podía calentar. Su teléfono personal, el que solo su familia y su círculo más cercano tenían, vibró. Era un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero un extraño instinto lo hizo contestar. Diga. ¿Es usted Ricardo Valdivia, hermano de Carlos Valdivia? La voz del otro lado era formal, grave. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hablo desde el Hospital General. Hubo un accidente. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo de Ricardo, ese universo de orden y control, se inclinó bruscamente sobre su eje. Carlos, su hermano menor, era su única familia, el único lazo de sangre que le quedaba después de la muerte de sus padres. Carlos era su opuesto, cálido, impulsivo, un músico talentoso que vivía para el arte y no para los beneficios. Ricardo lo amaba con una ferocidad protectora que rara vez demostraba. El viaje al hospital fue un borrón. Dejó órdenes a su asistente, canceló sus reuniones, su mente funcionando en piloto automático mientras su corazón era atenazado por un terror helado que no había sentido en una década. En el hospital, el olor a antiséptico y a miedo lo golpeó. Lo llevaron a una pequeña sala de espera privada. Un médico de rostro sombrío entró unos minutos después. Las palabras del médico fueron un martillo que destrozó el cristal de su vida. Un conductor ebrio. Una colisión frontal en la carretera de la costa. Carlos y su esposa, Sofía, habían muerto en el acto. La única noticia que lo mantuvo en pie, que evitó que se derrumbara allí mismo sobre el linóleo estéril, fue un frágil hilo de esperanza. Su sobrino, dijo el médico en voz baja. Leo. Estaba en su silla de seguridad en la parte de atrás. Tiene algunos rasguños, está en estado de shock, pero, está vivo. Es un milagro.
Ricardo se convirtió en el tutor legal de Leo de 4 meses. De repente, la vida del hombre que lo controlaba todo se vio invadida por un pequeño tirano que se comunicaba con gritos y llantos, cuyas necesidades no podían ser anticipadas por una hoja de cálculo ni resueltas con una llamada de conferencia. Los primeros días fueron un infierno absoluto. Ricardo trajo al bebé a su impecable ático, un espacio tan inadecuado para un niño como un submarino lo es para un pájaro. Contrató a una legión de niñeras de agencia, pero ninguna duró más de un día. Leo, probablemente sintiendo el trauma y la ausencia de sus padres, lloraba sin cesar a menos que lo tuvieran en brazos, y se negaba a tomar el biberón de extraños. Ricardo despidió a 3 niñeras en 48 horas, su legendaria impaciencia alcanzando nuevas cotas. Se vio obligado a cuidar del bebé él mismo, una tarea para la que estaba tan preparado como para volar a la luna. Sus días de batallas en la sala de juntas fueron reemplazados por noches de insomnio, caminando por los pasillos con un bebé llorando en su hombro. Sus trajes de $10,000 se mancharon de leche regurgitada. Su silencio fue reemplazado por el sonido agudo e incesante del llanto de un bebé. El caos lo estaba volviendo loco. Se encontró completamente impotente y odiaba esa sensación más que nada en el mundo. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, mientras intentaba sin éxito calentar un biberón con una mano mientras sostenía a un Leo que gritaba, la frustración y el agotamiento lo vencieron. Se apoyó contra la encimera de mármol de su cocina de diseño, con el biberón en la mano, el llanto del bebé resonando en sus oídos, y se sintió completamente, absolutamente, solo. Y en esa soledad, los fantasmas que había mantenido enterrados durante una década volvieron para atormentarlo. En la oscuridad de su cocina, no vio la ciudad brillante, sino el rostro de una chica de 18 años, con los ojos llenos de lágrimas y una incredulidad desgarradora. Elena. El recuerdo de su última conversación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tenían 20 y 18 años. Eran jóvenes, estaban locamente enamorados y llenos de sueños. Él era un becario ambicioso en una empresa de inversiones, y ella, una estudiante de pedagogía infantil, cálida y brillante, que veía el mundo a través de un prisma de bondad que él había perdido hacía mucho tiempo. Me han ofrecido el puesto en Londres, Ellen, le había dicho esa noche, su corazón era una mezcla de euforia y pavor. 2 años. Es una oportunidad increíble. La que cambiará nuestras vidas. Ella lo había abrazado, sus ojos brillaban de orgullo por él. Eso es maravilloso, Ricky. Londres. Siempre he querido ver el Big Ben. Empezaré a mirar apartamentos. Quizás pueda encontrar un trabajo en una guardería allí. Él la había interrumpido suavemente. Ellen, iré solo. Ella se apartó, la confusión nubló su rostro. ¿Qué quieres decir con solo? Somos tú y yo. Siempre ha sido así. Y entonces él le había dicho las palabras. Las palabras crueles y calculadas que se había repetido a sí mismo durante días para convencerse de su lógica, las palabras que habían destrozado su corazón y el suyo. Te amo, Elena. Pero este es mi momento. Necesito estar centrado. Sin distracciones. Una relación a larga distancia, la preocupación, no puedo permitírmelo. Tengo que construir un futuro. Cuando vuelva, cuando haya triunfado, te buscaré. Podemos empezar de nuevo entonces. Ella lo había mirado, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Una distracción? ¿Eso es lo que soy para ti? No soy un obstáculo para tu futuro, Ricky. Se suponía que yo era tu futuro. ¿No lo entiendes? No, susurró ella. El que no lo entiende eres tú. Se había quitado el pequeño y sencillo collar de plata que él le había regalado y se lo había puesto en la mano. Cuando decidas qué es más importante, el éxito o el amor, espero que elijas bien. Porque no siempre tienes una segunda oportunidad. Se había marchado esa noche, y él, en su ciega ambición, la había dejado ir. Diciéndose a sí mismo que era un sacrificio necesario. Se fue a Londres, luego a Nueva York, a Hong Kong. Construyó su imperio, se convirtió en el hombre que quería ser. Pero nunca la buscó. El orgullo,
el miedo al rechazo, el paso del tiempo, siempre hubo una excusa. Y ahora, 10 años después, en medio del desastre de su vida, se dio cuenta de la terrible ironía. Había sacrificado a la única mujer que sabía instintivamente cómo calmar el llanto de un niño, por una vida que ahora estaba siendo destruida por el llanto de uno. El grito de Leo lo sacó de su trance. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo el biberón bajo el agua caliente durante demasiado tiempo. Estaba ardiendo. Lo enfrió bajo el chorro de agua fría, se secó las manos y finalmente consiguió que el bebé tomara un poco de leche. Cuando Leo finalmente se durmió, agotado, en su cuna de diseño que parecía absurdamente fuera de lugar, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. No una niñera temporal. Necesitaba un milagro. A la mañana siguiente, llamó a la agencia de personal doméstico más exclusiva de la ciudad, una que se especializaba en encontrar personal para los ultra ricos. Necesito una niñera, le dijo a la directora, una mujer llamada a la que nunca había conocido en persona. La mejor que tengan. A tiempo completo. Que viva en casa. El salario es irrelevante. Doblaré lo que pida. Pero tiene que empezar hoy. La directora le aseguró que tenía a la candidata perfecta. Una mujer con referencias impecables, especializada en el cuidado de recién nacidos, que acababa de terminar un contrato en el extranjero. Le enviaría su currículum por correo electrónico de inmediato. No me importa el currículum, dijo Ricardo. Solo envíenla. Que esté aquí a las 5. Pasó el día en una neblina de pañales y llamadas de negocios interrumpidas. A las 4:55, el ático estaba en un estado de caos controlado. Ricardo estaba exhausto, con ojeras, y el traje que se había puesto por la mañana tenía una sospechosa mancha en el hombro. Se sentía a 1.000.000 de kilómetros del hombre de negocios todopoderoso que había sido solo una semana antes. A las 5 en punto, sonó el timbre. Una sensación de alivio tan inmensa lo inundó que casi se dobló. La salvación había llegado. Dejó a Leo en su cuna, que por suerte dormía, se pasó una mano por el pelo y fue a abrir la puerta. La mujer que estaba en el umbral no era lo que esperaba. Esperaba a alguien mayor, con un uniforme de niñera. La mujer que tenía delante era joven, tendría unos 28 años. Llevaba unos sencillos pantalones negros y una blusa de seda color crema, su cabello castaño estaba recogido en una coleta profesional. Se veía elegante, compuesta y familiar. Terriblemente familiar. Hola, dijo ella, con una sonrisa educada pero nerviosa. La agencia me ha enviado. Soy. Se detuvo. Sus ojos, esos cálidos ojos color miel que él no había visto en 10 años pero que había soñado innumerables veces, se abrieron de par en un shock total. El color se le fue de la cara. El mundo de Ricardo Valdivia, que ya se había inclinado, se volcó por completo y se hizo añicos. El tiempo se detuvo. 10 años de silencio, de orgullo, de arrepentimiento, se estrellaron contra él en ese único y devastador instante de reconocimiento. Porque la mujer que la agencia había enviado, la niñera perfecta con referencias impecables, su salvación desesperadamente buscada, era Elena. Elena Ponce. El amor de su vida. El fantasma que había atormentado cada uno de sus silenciosos éxitos. Estaba allí, en la puerta de su vida, no como la amante que había soñado recuperar algún día, sino como la empleada que había venido a cuidar del hijo de otro. Ricky. Susurró ella, su voz era un fantasma del pasado, usando el apodo que nadie había usado en una década. Elena, respondió él, su propia voz era un graznido sin aire, la palabra se le atascó en la garganta como un trozo de vidrio. Se quedaron allí, mirándose fijamente a través de un abismo de 10 años. Para ella, él era un extraño. Un hombre más duro, más frío, la exitosa y despiadada realización del chico ambicioso que había dejado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su mandíbula más dura. El brillo juvenil se había ido, reemplazado por la pátina de un poder implacable. Pero los ojos, aunque cansados y atormentados, seguían siendo los mismos. Para él, ella era a la vez un sueño y una pesadilla.
Era más hermosa de lo que recordaba, las suaves curvas de la juventud se habían afilado en una elegancia madura. Había una nueva confianza en su postura, una calma que no había tenido antes. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos y empáticos, y en ese momento, llenos de un shock y un dolor tan profundos que reflejaban los suyos. El hechizo se rompió por un sonido, el suave murmullo de Leo despertando, seguido de un llanto incipiente. El sonido sacó a Elena de su trance, sus instintos profesionales, afinados durante años de cuidado de niños, se apoderaron de ella. ¿Es ese, el bebé?, preguntó, su mirada pasó de Ricardo al interior del apartamento. Ricardo no podía moverse. Estaba paralizado. El destino no era solo irónico, era un sádico. La única persona en el mundo que probablemente odiaba a Ricardo Valdivia más que nadie era también la única persona en la que confiaría implícitamente con la vida de su sobrino. Mi hermano, dijo finalmente, las palabras salían de él, forzadas. Él y su esposa murieron la semana pasada. Este es su hijo. Yo, soy su tutor. La simpatía inundó los ojos de Elena, eclipsando su propio shock. A pesar de todo, a pesar del dolor que él le había infligido, su primer instinto seguía siendo la compasión. Era la esencia misma de lo que era. Y lo odió por hacerle recordar por qué la había amado tanto. ¿Puedo?, preguntó ella en voz baja, dando un paso vacilante para entrar en el ático. Pasó junto a él, y el leve aroma de su perfume, algo ligero y floral, casi lo hace doblarse. La siguió hasta el salón, observándola moverse por el espacio con una extraña mezcla de familiaridad y alienación. Ella se detuvo junto a la cuna. Leo, que había empezado a llorar de verdad, se detuvo de repente cuando vio su rostro. Sus pequeños puños se agitaron, y un pequeño gorgoteo salió de sus labios. Elena le sonrió, una sonrisa genuina, y Ricardo sintió una punzada de celos tan irracional y potente que lo desequilibró. Ella extendió los brazos. «Hola, pequeño», susurró. Y por primera vez en días, Leo no lloró. En su lugar, pareció inclinarse hacia ella. Ricardo observó, como un extraño en su propia vida, como la mujer que había desterrado hace 10 años levantaba al hijo de su hermano en sus brazos, meciéndolo con una naturalidad y una facilidad que él nunca podría emular. Y en ese momento, con la luz del atardecer entrando por las ventanas y pintando la escena de tonos dorados, supo que estaba completamente, absolutamente, jodido. Su pasado no había vuelto simplemente para visitarlo. Se había mudado. Y la jaula dorada que había construido tan cuidadosamente a su alrededor estaba a punto de convertirse en la prisión más exquisitamente tortuosa jamás concebida. Porque la única persona que podía devolverle el orden a su vida era también la que tenía el poder de desatar un caos absoluto en su corazón. La guerra que creía haber ganado hacía 10 años, descubrió, acababa de empezar. La presencia de Elena en el ático transformó el espacio de una fortaleza de silencio estéril a un campo minado emocional. Para Ricardo, cada día era una nueva forma de tortura autoimpuesta. Se encontró viviendo en un universo paralelo donde la mujer que habitaba sus sueños más secretos ahora doblaba la ropa del bebé en su salón y le dejaba notas profesionales en la encimera de la cocina. Señor Valdivia, decían las notas. A Leo se le ha acabado la fórmula para pieles sensibles. He hecho un pedido que llegará mañana. Por favor, asegúrese de que el servicio de mensajería tenga acceso. El uso de su apellido era una daga cortés. Establecía una frontera clara y profesional que él había destruido años atrás y que ahora no se atrevía a cruzar. Y ella era una profesional consumada. El caos que había reinado desde la llegada de Leo desapareció como por arte de magia. En 24 horas, Elena había establecido una rutina. Había convertido una de las austeras habitaciones de invitados en una guardería cálida y acogedora, llenándola con los pocos juguetes y mantas que habían sobrevivido del apartamento de Carlos y Sofía. La casa, por primera vez, empezó a oler a polvos de talco y a leche tibia. El llanto incesante de Leo cesó, reemplazado por los suaves sonidos de un bebé contento. Elena tenía un don. Una especie de magia silenciosa.
Sabía exactamente cuando Leo tenía hambre, cuando necesitaba un cambio, cuando solo necesitaba que lo acunaran y le cantaran en voz baja una canción de cuna que ella parecía inventar sobre la marcha. Ricardo la observaba desde la distancia, a menudo desde el umbral de su estudio, sintiéndose como un fantasma en su propia casa. La observaba reírse mientras le hacía cosquillas a Leo en la barriga, la observaba pasearlo por el apartamento en sus brazos, susurrándole cosas al oído. Y cada escena de tierna domesticidad era una tortura. Era un vistazo a la vida que podría haber tenido, la vida que había desechado por su ambición. Él intentó mantener su distancia, sumergiéndose en el trabajo, llegando a casa tarde y marchándose temprano. Pero era imposible. Por la noche, podía oírla moverse en la habitación del otro lado del pasillo, el suave crujido de las tablas del suelo, y se tumbaba despierto durante horas, hiperconsciente de su proximidad. Su relación era un baile de evasivas educadas. «Buenos días, señor Valdivia», decía ella, cuando se cruzaban por la mañana en la cocina. «Buenos días, Elena», respondía él, el uso del nombre de ella era la única pequeña rebelión que se permitía. Su primera conversación real, más allá de la logística del bebé, tuvo lugar una semana después de su llegada. Él entró en la cocina una noche, buscando un vaso de agua, y la encontró sentada a la mesa, bajo la luz de una pequeña lámpara, dibujando en un cuaderno de bocetos. Vio que estaba diseñando móviles de fieltro para la cuna de Leo, pequeñas nubes, estrellas y una sonriente luna. «¿Siempre fuiste tan buena con las manos?», preguntó él en voz baja, su propia pregunta lo sorprendió. Ella levantó la vista, sorprendida por su tono conversacional. Se encogió de hombros, un pequeño gesto de modestia que él recordaba tan bien. «Siempre me ha gustado crear cosas. Ayuda a que mi mente se calme». Él se apoyó en la encimera frente a ella, cruzando los brazos. «La agencia dijo que acababas de volver del extranjero». «De Suiza». Ella asintió. «Trabajé para una familia allí durante 2 años. Cuidando de sus gemelas». El pensamiento de ella en Suiza, tan lejos, viviendo una vida entera de la que él no sabía nada, le causó una punzada irracional de celos. 10 años es mucho tiempo, Elena. Sí, dijo ella, sus ojos miel se encontraron con los de él por un momento, y en ellos vio un universo de historias no contadas, de dolor sanado a medias. La gente cambia. Algunos de nosotros para peor, supongo, dijo él, la amargura se filtró en su voz. Ella dejó el lápiz. La ambición no te convierte en una mala persona, Ricardo. Ser cruel sí. El golpe fue directo y merecido. Él no tuvo respuesta. Ese fue el comienzo. Empezaron a hablar. Fragmentos de conversación por la noche, cuando el bebé dormía. Él se enteró de sus viajes, de los niños que había cuidado, de la pequeña pero satisfactoria vida que se había construido. Ella, a su vez, vio destellos del hombre bajo el imperio. Lo vio quedarse dormido en el sofá con los informes financieros esparcidos sobre su pecho, un recordatorio de la incesante presión a la que estaba sometido. Y entonces, su tregua cautelosa fue puesta a prueba. Un sábado por la tarde, Elena anunció que salía. «Mi amiga Sofía se casa hoy», dijo, ya vestida. Llevaba un sencillo vestido de seda de color lavanda, su pelo recogido en un moño suelto. Se veía increíblemente hermosa. «¿Saldrá esta noche?», preguntó Ricardo, tratando de sonar indiferente. «Sí. He organizado a una niñera suplente de la agencia. Es muy competente. He dejado todas las instrucciones en la cocina». «No», dijo él, de forma demasiado tajante. «No quiero extraños en mi casa». «Ella no es una extraña, es una profesional. Leo está acostumbrado a ti. No quiero que se altere». La excusa era endeble y ambos lo sabían. Lo que realmente quería decir era, no quiero que salgas. No quiero que tengas una vida fuera de estas paredes. Pero la expresión en los ojos de ella, una mezcla de exasperación y una advertencia silenciosa de no volver a intentar controlarla, lo hizo retroceder. «Bien», cedió. «Pero quiero que estés en casa a medianoche. No soy Cenicienta, Ricardo. Volveré cuando termine la boda». Salió,
dejándolo solo con Leo y un sentimiento de resentimiento y pánico que le revolvió el estómago. Se sintió como un adolescente cuyos padres lo han dejado con el hermano pequeño. Odiaba esa sensación. Pero más que eso, odiaba el pensamiento de Elena, luciendo tan hermosa, en una boda, rodeada de hombres que sin duda notarían su belleza, hombres que no conocían su historia. Que la verían simplemente como una mujer soltera y deseable. Pasó la noche paseando por el ático. El bebé, como si sintiera su ansiedad, estaba inquieto. A las 11, cuando Elena aún no había vuelto, empezó a sentirse furioso. A las 12:30, la furia se había convertido en un miedo helado. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si? La llave giró en la cerradura a la 1 de la madrugada. Ella entró, su rostro estaba ligeramente sonrojado por el champán, sus ojos brillaban. Estaba radiante de felicidad. Y no estaba sola. Un hombre la acompañaba. Era alto, apuesto, con una sonrisa fácil y un smoking que gritaba dinero viejo. Le estaba diciendo algo que la hizo reír, una risa genuina y libre que Ricardo no le había oído en mucho tiempo. Gracias por traerme a casa, Javier, dijo Elena en la puerta. Fue una noche maravillosa. El placer fue todo mío, dijo el hombre. Se inclinó y la besó. No fue un beso apasionado, sino un beso suave y dulce en los labios. Un beso lleno de promesas. Llámame, dijo él. Ella sonrió y entró, cerrando la puerta. Se giró, su sonrisa aún en los labios, y se le congeló en la cara al ver a Ricardo de pie en la penumbra del vestíbulo. Sus ojos eran dos pozos de furia oscura. Disfrutando de la noche, veo, dijo, su voz era un murmullo helado. La cara de ella pasó del sonrojo feliz a una expresión de desafío. Sí, así es. Tuve una noche estupenda. Se quitó los tacones, ignorándolo, y empezó a caminar hacia su habitación. Él la interceptó, bloqueando su camino. Se movió tan rápido que ella jadeó. Me mentiste. Me dijiste que ibas a una boda, no a una cita. No te mentí. Fui a la boda de mi amiga. Y allí, un viejo amigo me pidió que bailara. Y luego. Me ofreció llevarme a casa. Se llama Javier. Es encantador. Parecía más que encantador en la puerta, gruñó él. ¿Sabes? Estoy cansada de esto, dijo ella, su paciencia finalmente se agotó. Estás harto si lo hago y estás harto si no lo hago. Hace 10 años me dijiste que era una distracción, así que salí de tu vida. Ahora vuelvo a ella como tu empleada y te atreves a actuar como un marido celoso. Y si lo soy, la desafió él, dando un paso más cerca, el espacio entre ellos crepitaba con una década de emociones reprimidas. La acorraló contra la pared. ¿Y si la idea de ese idiota presuntuoso poniendo sus manos sobre ti, besándote, me hace querer arrancarle la cabeza? ¿Y si me he pasado cada noche desde que volviste tumbado en la cama, torturándome con la idea de ti en la habitación de al lado, tan cerca y tan jodidamente fuera de mi alcance? Estaba respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando, la confesión cruda saliendo de él sin control. La había estado observando. Cuidando al hijo de su hermano. Siendo la mujer compasiva y maravillosa que había alejado. Y se había estado enamorando de ella de nuevo, no como un sueño adolescente, sino como un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. No puedes tenerme, susurró ella, aunque su propio cuerpo la traicionaba, inclinándose hacia él, hacia el calor y la furia que emanaban de él. Me dejaste marchar. Entonces fue el error más grande de mi vida, dijo, su voz se rompió. Un error que he lamentado cada día durante 10 años. Déjame enmendarlo, Elena. Por favor. Levantó la mano, no para agarrarla, sino para acariciar su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula con una reverencia temblorosa. Dime que no sentiste nada cuando te besó. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No era como tú. La admisión, un susurro apenas audible, fue todo lo que él necesitó. Bajó la cabeza y sus labios se encontraron. El beso no fue como el dulce y educado beso que había compartido con Javier. Fue una explosión, 10 años de anhelo, arrepentimiento,
ira y amor no expresado se vertieron en un solo y desesperado acto de posesión y perdón. La levantó en sus brazos, ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, y la llevó a su dormitorio, no a la habitación de invitados, sino a la suya, a la cama que había estado fría y vacía durante una década. Y allí, reclamó el pasado y rogó por un futuro, sus cuerpos finalmente dijeron todo lo que sus orgullosos y heridos corazones no se habían atrevido a susurrar. Se movieron juntos en una danza familiar que sus cuerpos recordaban incluso después de una década de separación, un torbellino de sensualidad y necesidad que borró las barreras del tiempo y el dolor. Susurró su nombre una y otra vez, un mantra de posesión y arrepentimiento. Las palabras sucias, las promesas de adoración que solía decirle cuando eran jóvenes, volvieron a sus labios, pero esta vez estaban teñidas con el dolor del hombre que sabía lo que había estado a punto de perder para siempre. «Eres mía, Elena», gruñó contra su cuello, mordisqueando la piel sensible allí. «Siempre has sido mía». Ella se arqueó contra él, sus uñas se clavaron en su espalda, no en protesta, sino en desesperada afirmación. «Entonces, ¿por qué me dejaste ir, Ricky?», susurró, su voz rota por el placer. Su pregunta lo silenció por un momento. La miró a los ojos, su propia mirada llena de un dolor tan profundo que casi la hizo llorar. «Porque era un joven y estúpido tonto», dijo, su voz era una admisión cruda y dolorosa. Que no se dio cuenta de que el imperio que quería construir no significaba nada sin su reina. Después, en la calma que siguió, se quedaron abrazados en la oscuridad, la piel pegajosa de sudor, los corazones latiendo al unísono por primera vez en 10 años. «Me he acostado con mi empleada», dijo él en voz baja en su pelo. Ella se rió suavemente. «Voy a pedir un aumento por la mañana». El humor, tan fácil, tan natural, se sintió como un bálsamo. Pero entonces la realidad de la mañana se cernió sobre ellos. No eran solo dos amantes reunidos. Eran un hombre y una mujer con un pasado complicado, un presente confuso, y la responsabilidad de un niño inocente dormido en la habitación de al lado. «¿Esto, qué es esto, Ricky?», preguntó ella. Él la apretó más fuerte. «Esto es una segunda oportunidad. Si la quieres». Ella quería decir que sí. Pero una parte de ella, la parte que había aprendido a ser fuerte y autosuficiente, tenía miedo. «He construido una vida sin ti, Ricardo. Tengo mis propios planes. Mi propia independencia. No te estoy pidiendo que renuncies a nada», dijo él. «Te estoy pidiendo que me incluyas. Déjame formar parte de tu vida, en lugar de ser solo tu jefe. Quiero conocer a la mujer de 28 años en la que te has convertido. Y quiero presentarte al hombre que soy ahora, no al chico que era». El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, pintando el cielo de un suave color rosa y dorado. «Solo una cosa», susurró ella. «Sí. Si alguna vez vuelves a tratar de imponerme un toque de queda, voy a despedirte». El río, un sonido profundo y genuino que no había oído en años, y la besó de nuevo, un beso que ya no era desesperado, sino que sabía a esperanza y a nuevos comienzos. La bomba explotó, no en la casa, sino en los medios de comunicación. Una semana después, un tabloide online publicó un artículo con el titular, «El magnate Valdivia y la niñera misteriosa, más que un contrato de trabajo». El artículo estaba acompañado de una foto granulada, tomada con un teleobjetivo, de ellos dos besándose en la puerta la noche de la boda. La invasión de su privacidad fue brutal. Pero la verdadera bomba fue la fuente de la historia, Javier, el amigo de Elena, el hombre al que había rechazado. Despechado y celoso, había vendido la historia, adornándola con detalles sobre la relación inapropiada entre un jefe poderoso y su vulnerable empleada. La junta directiva de Ricardo se puso nerviosa. Un escándalo así no era bueno para la imagen de la empresa. Exigieron una reunión. Lo presionaron para que despidiera a Elena, para que cortara todos los lazos y protegiera el nombre de la empresa. Él estaba en su sala de juntas, con 10 hombres mayores y trajeados mirándolo con desaprobación. «Señores», dijo Ricardo con calma. «Agradezco su preocupación. Y tienen razón. Ha sido un error mantener a la señorita Ponce en calidad de empleada.
Hubo un murmullo de alivio. Por lo tanto, voy a rectificar la situación. A partir de mañana, me complace anunciarles que la señorita Ponce ya no será mi empleada. Será mi esposa. El shock en la sala fue tan total que el silencio fue ensordecedor. Disfrutaremos de una larga luna de miel, añadió con una sonrisa de tiburón, durante la cual confío en que ustedes se encargarán de que cualquier miembro de la prensa que se atreva a imprimir una palabra más sobre mi prometida se encuentre con un litigio tan masivo que hará que sus empresas quiebren. ¿Está claro? Estaba claro. Fue a casa esa noche y la encontró en el salón, con el rostro pálido, el artículo del tabloide abierto en su tableta. ¿Lo has visto?, susurró ella. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya me he encargado, dijo, arrodillándose frente a ella, cogiendo sus manos. Tú y yo tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Ricky, no tienes que hacer esto para callar a la prensa. No estoy haciendo esto por ellos, dijo, su voz era un murmullo lleno de una sinceridad abrumadora. Estoy haciendo esto por mí. Estoy haciendo esto porque fui un idiota hace 10 años, y cada día que pasa es un día menos que tengo para demostrártelo. Me has devuelto a la vida, Elena. No solo a mí. A esta casa. Y a ese pequeño que duerme ahí dentro. Quiero despertar a tu lado cada mañana, quiero pelear contigo por el mando a distancia, quiero ser el hombre que sostiene tu bolso en las bodas, no el que te observa desde las sombras, muriendo de celos. Cásate conmigo, Elena Ponce. Sé mi igual, mi socia, mi amor. Y ayúdame a criar a nuestro hijo. No es mi hijo, susurró ella entre lágrimas. Él le secó una lágrima con el pulgar. Es de nuestro corazón, dijo. ¿No es eso lo único que importa? Ella no podía hablar. Simplemente asintió, una y otra vez. Se puso de pie y la atrajo hacia un abrazo que no era de un jefe ni de un amante desesperado, sino de un compañero, un igual, un hombre que finalmente había elegido el amor por encima de todo. La guerra había terminado, y en su lugar, la paz finalmente había encontrado un hogar en los corazones de dos personas que habían tardado 10 largos años en encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Y ambos sabían que la segunda oportunidad no sería fácil, pero sería suya, y eso era todo lo que importaba. La propuesta de matrimonio de Ricardo no fue el final de su tormenta personal, sino el comienzo de un nuevo tipo de turbulencia. El anuncio de su compromiso calmó a la junta directiva y silenció a los tabloides, pero abrió un frente de batalla que ninguno de los dos había anticipado del todo. Sus propias dudas y los fantasmas persistentes de una década perdida. Su amor renacido era como una planta de invernadero, tierna, hermosa, pero vulnerable a los elementos del mundo exterior y a las malas hierbas de su propia historia. La primera semana de su compromiso oficial fue un sueño surrealista. Ricardo la trató como a una reina, llenando el ático de flores, organizando cenas íntimas y, por primera vez, abriendo las puertas de su vida de par en par. La presentó a su círculo más íntimo de amigos y colegas, no como Elena la niñera, sino como Elena, mi prometida, la mujer que fui lo suficientemente estúpido como para dejar marchar una vez. Y no volveré a cometer ese error. Ella se deleitaba con su atención, su orgullo manifiesto, pero una pequeña y fría voz de duda a veces le susurraba por la noche. ¿Estaba él enamorado de ella, o de la idea de redención? La amaba a ella, a la Elena de 28 años que había luchado por su independencia, o al recuerdo de la chica de 18 años que había abandonado. El mayor desafío fue Leo. Elena lo amaba ferozmente, pero a veces, al acunarlo, le asaltaba un miedo paralizante. No era su madre. Estaba criando al hijo de la difunta Sofía, la mujer a la que Ricardo había amado a través de su hermano Carlos, de una manera retorcida y platónica que ella nunca entendería del todo. Y entonces estaban los Valdivia. Tras el funeral, los padres de Carlos y Ricardo, devastados, se habían retirado a su finca de campo. Ahora, ante la noticia del precipitado compromiso de su hijo mayor, habían solicitado una audiencia. «Quieren conoceros». «A ti y a Leo», anunció Ricardo una noche, su rostro tenso.
Mi padre, puede ser, difícil. Difícil, fue un eufemismo. Don Alberto Valdivia era un patriarca de la vieja escuela, un hombre cuya aprobación Ricardo había buscado toda su vida, en parte porque su padre la concedía con moderación. Y doña Isabel, su madre, aunque más suave, era ferozmente protectora de su linaje y de la memoria de su hijo menor. El fin de semana en la finca de los Valdivia fue un calvario de cortesía helada. La finca era una impresionante hacienda colonial, un testamento de riqueza y tradición. Alberto, un hombre alto y de hombros encorvados con los mismos ojos penetrantes que Ricardo, estudió a Elena como si fuera un caballo de carreras al que estuviera considerando comprar y desaprobaba claramente el linaje. Durante la cena, su interrogatorio fue implacable. «¿Así que usted es pedagoga infantil?», preguntó, la palabra sonaba como si se refiriera a una cuidadora de gusanos. 10 años. ¿Y a qué se dedicó exactamente? ¿Un pequeño puesto de au pair en Suiza? Elena mantuvo la compostura. Me dediqué a entender cómo se construyen los seres humanos, señor Valdivia. Resulta que es mucho más complicado que construir rascacielos. Su respuesta directa le valió una rara y casi imperceptible señal de respeto del anciano. Pero fue doña Isabel la que asestó el golpe más doloroso. Cogió a Leo en sus brazos, meciéndolo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en Elena. Tiene los ojos de Sofía. Su boca, susurró. Luego miró a Elena. Eres una buena mujer. Se ve. Pero tú no eres ella. Cada vez que mi hijo te mire, la recordará a ella. Cada vez que abrace a este niño, sentirá a Carlos y a Sofía. ¿De verdad crees que puedes construir una vida feliz sobre las cenizas de una tragedia tan grande? Las palabras la golpearon. Era la encarnación de sus dudas más profundas, dichas en voz alta por la mujer cuyo nieto cuidaba. Esa noche, en la fría y opulenta habitación de invitados, Elena se derrumbó. Ricardo la encontró sentada en la oscuridad, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Tiene razón, susurró. Nunca seré ella. Él se sentó a su lado, cogiendo su mano fría. No, dijo él con firmeza. Nunca serás ella. Porque ella se ha ido. Y no te estoy pidiendo que seas un reemplazo. Te estoy pidiendo que seas mi futuro. Elena, yo, cometí errores horribles. Construí una vida basada en lo que pensaba que los demás, como mi padre, querían que fuera. Perdí una década y a mi hermano por ello. Mirar a Leo me recuerda lo que perdí. Pero mirarte a ti me recuerda lo que todavía puedo tener. Tú eres mi segunda oportunidad. Eres mi redención. Se besaron, un beso tierno y desesperado en la oscuridad, una afirmación de su amor contra los fantasmas de la casa. Sin embargo, no sabían que los fantasmas no estaban solo en el pasado. Había uno muy real conspirando en el presente. Desconocido para ellos, había una tensión en el seno de Valdivia Corp que no tenía nada que ver con los tabloides. Un grupo de miembros de la Junta, liderados por el primo lejano de Ricardo, un hombre ambicioso y resentido llamado a quien siempre había sentido que Alberto lo había pasado por alto en favor de sus hijos. Veía la reciente distracción de Ricardo como una oportunidad. Este primo, Ramón, empezó a conspirar. Utilizó el escándalo para sembrar la duda sobre el juicio de Ricardo. Y encontró un aliado improbable, la agencia de niñeras. Ramón descubrió que la directora de la agencia tenía una antigua rencilla con Ricardo, algo relacionado con una inversión fallida años atrás. Ramón la persuadió para que le ayudara. La directora de la agencia contactó discretamente con un fotógrafo de paparazzi, el mismo que Javier, el ex amigo de Elena, había utilizado. ¿Le interesa una historia aún más grande? ¿Qué tal si la devota prometida del magnate tuviera un pasado secreto? Ramón había contratado a un investigador privado, que había desenterrado algo que ni siquiera Ricardo sabía. En los años transcurridos desde que la había dejado, Elena, sola y con el corazón roto en una nueva ciudad, había tenido una breve relación. Quedó embarazada. Angustiada y sola, tomó la desgarradora decisión de dar al niño en adopción.
Fue un acto secreto de desesperación, un dolor que había enterrado tan profundamente que rara vez se permitía recordarlo. El investigador de Ramón encontró los registros de la adopción sellada. Encontró a los padres adoptivos. Y, lo que es peor, encontró al niño, ahora un chico de 8 años llamado Miguel. Mientras Ricardo y Elena planeaban su boda, Ramón preparaba su bomba. Una semana antes de la boda, estalló. Una revista de cotilleos de primer nivel publicó una exclusiva de portada, La Cenicienta niñera del multimillonario Valdivia, el hijo secreto que abandonó. La historia estaba salpicada de fotos del niño, citas fabricadas y una narrativa pintada que hacía que Elena pareciera un monstruo sin corazón que abandonó a su hijo para labrarse una carrera. El impacto fue devastador. Ricardo recibió la noticia en su oficina. Al ver el rostro del niño, tan parecido a Elena, sintió una oleada de ira, no hacia ella, sino una furia protectora contra el mundo por haberla herido de esta manera. Salió corriendo de la oficina, canceló todas sus reuniones y corrió a casa. Encontró a Elena en el suelo de la guardería, temblando, rodeada por los periódicos esparcidos, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle el alma. La culpa y la vergüenza que había mantenido enterradas durante 8 años habían vuelto para consumirla. Se arrodilló y la rodeó con sus brazos. «Mírame», dijo, su voz era un murmullo feroz. «Elena, mírame». Cuando ella levantó su rostro bañado en lágrimas, él le secó las lágrimas con los pulgares. «No me importa. ¿Entiendes? No cambia nada. Te eligieron para ser la madre de ese niño, y tomaste la decisión más valiente que podías, para darle la vida que sentías que no podías ofrecerle. Eres la mujer más fuerte y valiosa que he conocido. Y no voy a permitir que te destrocen. Van a destruirlo, Ricky», sollozó ella. «Le están exponiendo, es solo un niño». «No», dijo él con una certeza helada. «Voy a destruir a los que están detrás de esto. Esto tiene las huellas de Ramón por todas partes. Y sé que no pudo haberlo hecho solo». Mientras Elena se quedaba en casa, protegida del circo mediático que se había desatado, Ricardo se convirtió en el hombre que había sido antes, pero esta vez, su ferocidad no estaba impulsada por la ambición, sino por el amor. Sus investigadores tardaron 48 horas en rastrear el dinero de Ramón a la directora de la agencia y de la agencia al fotógrafo. Confrontó a la directora de la agencia. Con las pruebas en la mano, ella se derrumbó y confesó, entregando a Ramón. Pero la confesión legal no era suficiente para Ricardo. Quería que el mundo supiera la verdad. Organizó una rueda de prensa. De pie, con Elena a su lado, sus manos entrelazadas, no negó la historia. Hizo lo contrario. «Sí», dijo al enjambre de cámaras y micrófonos. «Hace 8 años, la mujer que amo tomó la decisión más desgarradora y desinteresada que una madre puede tomar. No por egoísmo, sino por amor. Puso las necesidades de su hijo por encima de las suyas. La única vergüenza en esta historia pertenece a aquellos que explotarían el dolor de una mujer y la vida de un niño inocente para sus propios fines egoístas». A continuación, expuso sistemáticamente la conspiración de Ramón, con pruebas documentales. Anunció que no solo iba a demandar a la revista por difamación, sino que Valdivia Corp iba a financiar la creación de una fundación para proteger la privacidad de los niños involucrados en adopciones. Y luego, hizo la jugada final. A Ramón, que utilizó esta tragedia para intentar arrebatar el control de la empresa familiar, solo le digo esto. Tiene 24 horas para presentar su dimisión de la Junta. O el próximo paquete que entregaré a la prensa será la prueba de su desfalco y fraude fiscal. Era un jaque mate. La batalla había terminado. Pero la guerra personal de Elena estaba lejos de terminar. Al día siguiente, con la ayuda de Ricardo, hizo algo que nunca había creído tener el valor de hacer. Contactó a los padres adoptivos de Miguel. Los conoció, sin la presencia de Miguel al principio, en una tranquila cafetería. Le contaron que Miguel era un niño feliz, brillante y querido. Elena lloró lágrimas de alivio. Le contaron la verdad sobre por qué lo habían adoptado. Eran una pareja modesta. Ella era maestra, él bombero.
Y eran infértiles. Pero no habían sido elegidos al azar. El padre adoptivo del niño era el primo hermano del bombero. Y el padre adoptivo era Carlos Valdivia, su hermano. Carlos y Sofía lo habían sabido. El abogado de adopción les había hablado del caso. Lo habían adoptado dentro de su propia red, asegurándose de que Miguel estuviera en una familia llena de amor, parte de una red invisible de protección. Fue un secreto que se llevaron a la tumba. Elena le contó todo a Ricardo esa noche. Le habló de cómo Carlos había sabido de su historia a través de la red de la agencia. Se dio cuenta de que su llegada al ático, aparentemente al azar, quizás no había sido tan al azar después de todo. Quizás había hilos del destino, tejidos por su hermano, tirando de ellos para que se unieran. Finalmente, Ricardo sugirió que era hora de que Miguel conociera a sus dos tíos. Se pusieron en contacto con los padres adoptivos, que aceptaron amablemente una visita. El encuentro fue en un parque, bajo un gran roble. Miguel era un torbellino de energía, un niño con los mismos ojos miel que Elena. No fue una reunión dramática, sino un comienzo tranquilo. Simplemente se sentaron en el césped y hablaron. Compartieron historias, recuerdos, mientras observaban a Leo y Miguel jugar juntos, dos pequeños primos que finalmente se conocían. La boda se celebró una semana después. No fue en una gran catedral, sino en la terraza de su ático, al atardecer, con vistas a la ciudad. Sus padres estaban allí, doña Isabel llorando en silencio en la primera fila. La niñera original estaba allí. Y lo más importante, Miguel, de pie con orgullo junto a Leo, ambos compartiendo los deberes de portadores del anillo. Te encontré en medio de los escombros, le susurró Ricardo durante sus votos. Y construiste un hogar. Me has enseñado que el verdadero imperio no se mide en edificios, sino en los momentos de paz que encontramos al final del día. Y no quiero pasar ni un solo momento más de paz sin ti. Su beso selló no el final de una década de dolor, sino el comienzo de una nueva vida, una familia moderna y mezclada, unida no solo por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades que nacen de los secretos más dolorosos. La dejó hace 10 años por su orgullo, por su miedo, creyendo que la cima de la montaña era solitaria. Y tenía razón. Pero cuando la vio, una madre fuerte, una mujer completa por sí misma, se dio cuenta de que no había subido a la montaña equivocada. Simplemente había olvidado llevar consigo la única cosa que hacía que la vista valiera la pena, ella. La historia de Ricardo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre ni en los apellidos, sino en las elecciones que hacemos y en el amor que perdura incluso a través de las tormentas más oscuras. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del perdón y el reencuentro, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.